María Terry, bienvenidas y bienvenidos amigos de esta casa de Radio Popular. Suena ya, y así la escuchan, la sintonía de Eusko y Cascuntá de la Sociedad de Estudios Vascos. Suena esta sintonía que en la jornada de hoy viene con una óptica, con una perspectiva de salud y de alimentación, de que queremos hablar de, qué tal nos alimentamos, de si realmente la ciudadanía de nuestro entorno se alimenta correctamente o tiene trastornos en nuestra conducta alimentaria. Aspectos como la alimentación en la infancia, en la época del adolescente o ya en los adultos, hablar de trastornos en la conducta que nos llevan a la anorexia o a la bulimia, hablaremos de estudios, hablaremos de las dietas, de la operación bikini, del fast food y de muchísimo más en los próximos minutos. Y lo vamos a hacer con dos amigos de Eusko y Cascuntá de la Sociedad de Estudios Vascos, dos especialistas en la materia que nos acompañan ya para charlar durante estos próximos minutos de radio. Así que sin perder más tiempo y sin más en dilación, pasamos ya a presentarles a los dos amigos de la Sociedad de Estudios Vascos, ambos médicos especialistas en este área de la salud y la alimentación. Ana Tellería, qué ricasco, muchas gracias por estar con nosotros, muy bienvenida. Gracias, qué caso. Y Pedro Ramos también, muy amable, gracias por compartir los próximos minutos de radio aquí con nosotros, muy bienvenido, gracias. Es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, el título es muy genérico, salud y alimentación, pero salud y alimentación, Ana Tellería, lo digo así a bote pronto y ¿qué te viene a la cabeza cuando te digo salud y alimentación? ¿En qué estás pensando? Bueno, cuando hablamos de alimentación en la salud o salud relacionada con la alimentación, estamos hablando o pensando en una alimentación equilibrada, en una alimentación en la que haya, todos los nutrientes necesarios para cumplir con las necesidades de nuestro organismo y con una alimentación fundamentalmente ordenada. Quizá yo pienso que uno de los fallos de la alimentación actualmente, tanto en adultos como en niños, es que comemos a deshoras, comemos de una forma desordenada y no sabemos muy bien lo que debemos de comer. Alimentación y salud también es aprender a comer, yo creo. Alimentación y salud y alimentación van unidos de la mano, ¿qué trabajamos? Hombre, es fundamental. De hecho, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hablando de una enfermedad tan conocida como es el caso de las enfermedades cardiovasculares, el infarto de miocardio, la angina de pecho, la falta de riego en las piernas, el infarto cerebral, etcétera, y la relación que tienen con el deterioro de las arterias, aquí uno de los factores más relevantes es la alimentación, el desorden en la alimentación, una mala alimentación que trae consigo el aumento de los triglicéridos en la sangre, del colesterol, etcétera, etcétera, y ello facilita la hipertensión arterial como otro factor de riesgo de esas enfermedades cardiovasculares. Un estudio reciente también concreta que aproximadamente un 50%, casi un 50% de los cánceres están relacionados con una mala alimentación. No solo, por ejemplo, el cáncer de colon, sino también otros, como puede ser el cáncer de vejiga urinaria o el cáncer de próstata, por citar otro ejemplo. En consecuencia, es inevitable que nuestra vida, que asienta sobre tres pilares básicos, como solemos comentar, un sueño reparador, descansar el organismo lo suficiente para que se rehabilite, para que se recupere, actividad física diaria, pero no ponerse el chándal, sino ser menos sedentario, y por último, una buena alimentación. Es un pilar básico, es fundamental. Desorden de la alimentación equivale a enfermedad. Bueno, esos tres pilares los respetamos o que creemos que hay que respetarlos, de acuerdo, pero ese desorden alimentario que comentabas, Pedro, Sí. y con esa conclusión a la que hacía referencia de semejantes enfermedades, vamos, en 3 minutos ya yo me he echado a temblar, es decir, es para tanto. No, es para tanto y para mucho más. Hay que tener en cuenta que desgraciadamente en nuestro entorno la alimentación, que es algo fundamental para rehabilitar el organismo del deterioro que diariamente se produce con la actividad que generamos, o bien el poder hacer frente a la enfermedad cuando la sufrimos, o simplemente mantener sus estructuras, esa función básica habitualmente la desarrollamos de una manera inadecuada y en base además a tres aspectos tan sencillos como que comemos mal
en el tiempo, en cantidad y en cualidad. Me explico. Comemos mal en el tiempo en el sentido de que distribuimos mal los alimentos a lo largo del día. El desayuno suele ser raquítico, la comida del mediodía abundantísima y la cena pues varía, o bien pírrica o a veces incluso insultante, porque se basa casi siempre o con mucha frecuencia en frituras y otro tipo de elementos que aportan una gran cantidad de grasa, sobre todo saturada al organismo. Luego ya la distribución del tiempo es inadecuada. Segundo, la cantidad, como muy bien decía también Ana anteriormente, generalmente se consumen una cantidad de alimentos superior a la que habitualmente nuestro organismo necesita, con lo cual damos paso al sobrepeso y a la obesidad. Otra de las situaciones pues peligrosas de cara a la salud y que más del 50% de la población tienen o tenemos, mejor dicho. Y en tercer lugar, en cuanto a la calidad de los alimentos, no mantenemos las proporciones que deberían de ser más saludables en cuanto al consumo de, por ejemplo, frutas, verduras, legumbres, etcétera, en grandes cantidades, en menor medida la carne o el pescado, los derivados y la leche, y por último, evidentemente, los alimentos fundamentalmente grasos. Estos últimos, los que incluyen gran cantidad de grasa, son los que con frecuencia utilizamos de manera generosa, abundante, excesiva, y poco a poco facilitan esa enfermedad. En consecuencia, insisto, hay que revisar un poco el cuándo, el cuánto y el qué es lo que verdaderamente comemos. Bueno, revisémoslo ahora que estamos. ¿Cuál sería esa dieta equilibrada a diario? ¿Qué se puede desayunar, qué se puede comer y en qué cantidad? Y a su vez también cenar, Ana, más o menos. Bueno, vamos a ver. La distribución de la comida tiene que ser en 4 o 5 comidas al día. Fundamentalmente el desayuno, como ha comentado Pedro, es muy importante. Yo creo que tanto adultos como niños, y cada vez desgraciadamente más los niños, están desayunando cada vez menos. Se levantan y algunos van con una simple taza de colacao o incluso ni eso. Y eso es está siendo muy grave, ¿no? Y no quiero yo dramatizar, ¿no? No quiero hablar de gravedad, pero sí que hay que tener en cuenta que el niño cuando se levanta tiene una serie de actividades a lo largo del día, no solo de estudios, sino que incluso actividades deportivas por la mañana o gimnasia, y solo con un colacao no se puede ir al colegio. Entonces yo creo que es muy importante realizar un desayuno equilibrado en el que tiene que haber una fruta fundamental, mejor que un zumo incluso, porque hay madres que, bueno, pues les parece que es más sencillo darles un zumo, que lo van a tomar más de una forma más fácil. Siempre es mejor eso que nada, de todas maneras. Algún lácteo, que puede ser leche, yogures o quesos no muy grasos, cereal, que puede ser en forma de cereales o pan o tostadas, y si el niño lo quiere, pues puede haber incluso algún alimento proteico tipo fiambre con poca grasa. Y lo que es importante es llevar un almuerzo. Yo creo que se ha perdido la costumbre, incluso sobre todo esto en adolescentes. Yo me doy cuenta que les da esta vergüenza, porque como los demás no llevan, pues ellos tampoco llevan. Entonces es importante llevar un almuerzo que sea fácil de tomar, que sea, bueno, pues que puede llevar una fruta, incluso un bocadillito o algo que les mantenga en pie a lo largo de la mañana. Hay que tener en cuenta que son muchas horas hasta la hora de comer sin haber ingerido ningún tipo de alimento. Pues bueno, yo creo que es el almuerzo y el desayuno hay que reivindicarlo de una forma muy, muy importante, sobre todo en niños y adolescentes, también en adultos, pero yo creo que es más importante en niños y adolescentes. Bien, luego a la hora de comer, bueno, pues es que es muy general, ¿no? Se puede, como ha dicho Pedro, yo creo que reivindicar los hidratos de carbono, que serían alimentos tipo legumbre, pasta, pan, que son alimentos que llevan un elemento energético importante y que además no tienen grasa. El tema de la grasa yo creo que es fundamental. En nuestra alimentación hay un exceso de grasa. Y ya que hemos hablado de los niños, bueno, pues evitar fundamentalmente. Yo creo que aquí yo es que estoy muy en contra de lo que son las bolsitas de gusanitos, de patatas. Todo eso lleva siempre un exceso de grasa que además sacia pero no alimenta, y eso hace que eviten otro tipo de alimentos. Yo ahora quizá me estoy centrando más en lo que son los niños, pero bueno, también los adultos llegamos a ese tipo de excesos, ¿no? Y bueno, pues lo que es fundamental es reivindicar lo que es alimento natural, no alimento excesivamente elaborado, pues el alimento de antes, primer plato, segundo plato y postre. Pero más o menos nos hemos hecho una idea, luego podríamos sacar de ahí una especie de alimentación tipo para un día, pero ese no es otro aspecto también a tener en cuenta, el de qué tipo de alimentos encontramos en nuestras tiendas de hoy en día, en nuestros supermercados. Mencionabas tú esas bolsitas.
En definitiva, Pedro Ramos, Sí. lo cierto es que la materia prima, o al menos los productos que nos encontramos también, en su mayoría, cuando uno va a un supermercado o a una pequeña tienda, encuentra productos en los que su calidad de composición pues deja bastante que desear. Hombre, hay que tener en cuenta o partir de la base de que el 50% del Producto Interior Bruto de un país, de un territorio dentro de un, digamos, país desarrollado, como en nuestro caso, gira en torno a la alimentación, ya sea producción de alimentos, manufacturización de esos alimentos para elaborar otros o la venta y distribución de los mismos. Con lo cual, tenemos un consumo tremendo alrededor de la alimentación que da lugar a determinadas actitudes, que da lugar a determinados hábitos de consumo. Y esto, como tú muy bien has dicho, hace que poco a poco la industria de la alimentación, precisamente por el interés económico que marca, genere unos hábitos o facilite, impulse, de alguna manera dé lugar a determinados hábitos que no tienen por qué ser siempre los más saludables. Y como tú bien has comentado, yo por ejemplo me viene en este momento a la memoria un ejemplo muy concreto que creo que va a ser clarificador, y es el caso de las patatas fritas, sin ir más lejos, las bolsas de patatas fritas. Pues bien, las patatas fritas a la venta en cualesquiera de nuestros establecimientos, que únicamente están compuestas por patata que ha sido previamente tratada y que se fríe en aceite de oliva virgen, es decir, dos únicos ingredientes, la patata y el aceite de oliva virgen, pues tiene un sabor bastante apetecible. Desde un punto de vista saludable no resulta agresivo para el organismo, y sin embargo hay otras, las más difundidas, las que se consumen habitualmente, etcétera, patatas fritas que además de no estar realizada la fritura en aceite de oliva virgen, sino en otro tipo de aceite que es más, que puede deteriorar más el organismo, se le añaden una serie de condimentos que modifican el sabor, impulsan el sabor. Evidentemente esto hace que los más jóvenes sobre todo les apetezca más esa otra patata frita que es menos saludable que la otra que es más saludable. No sé si me explico. Esta situación se da o se produce con multitud de ejemplos, como pueden ser los zumos, sin ir más lejos. Un zumo cuanto más natural es, cuantos menos aditivos lleva, generalmente su sabor es ligeramente menos apetecible, sobre todo para los jóvenes, que otros que tienen menor componente natural y sí otra serie de aditivos, etcétera, ¿no? Sí, no cabe duda de que para llegar hasta el gran público y sobre todo hasta la juventud, Claro. se añaden esos aditivos a los que hace referencia, tanto desde la perspectiva del sabor o del color, etcétera, para hacer nuestra perspectiva económica e industrial más beneficiosos para la empresa, pero Se vende por los ojos de alguna manera, ¿no? Por los ojos en primera instancia y por el sabor en segundo lugar, pero que no siempre eso es lo más saludable, por desgracia. y se puede producir en un problema a futuro, es decir, el consumo de todo tipo de patatas y elementos de este estilo puede tener consecuencias a futuro, porque su consumo está muy extendido y la gente hoy en día consume, no voy a decir igual en abundancia, ¿no? Pero la juventud, la verdad es que los compra. Claro, como anteriormente ya citaba Ana, en el caso de estos, digamos, productos que van en bolsitas, etcétera, la mayor parte de ellos tienen una elaboración que podríamos denominar industrial, en grandes cantidades, y para elaborarlos en grandes cantidades, la materia prima que se utiliza con el fin de no encarecer el costo y que la venta sea mucho más fácil, es a través de productos de un costo más reducido, que puede ser, por ejemplo, el aceite de oliva virgen o grasas de tipo que denominamos nosotros monoinsaturadas o poliinsaturadas, que son más apetecibles y que resultan más caras en la fabricación, en la utilización, que las grasas saturadas de origen animal, que son las que particularmente se añaden con más frecuencia a la bollería industrial o a otro tipo de productos que son de amplio consumo nuestros jóvenes. Claro, en el precio de venta al público, perdona Pedro, es Claro. verdad que el que es por la bolsa, que es únicamente una patata con ese aceite de oliva virgen, Sí. es muchísimo más caro El doble, exactamente. que una bolsa que tiene 1.000.000 de aditivos, de colorantes, Exactamente. no nos da, ¿no? A veces Pues tampoco eso. justo es el doble. Pero también aquí quiero comentar un detalle que yo creo que Ana estará de acuerdo, y es que, en general, una dieta equilibrada, completa, en definitiva saludable, resulta a la larga y a la corta más barata que una dieta como la que habitualmente venimos haciendo. Me explico. El consumo, por ejemplo, de fritura que habitualmente se hace en una casa es diario. Y normalmente la fritura generalmente conlleva el empleo o la utilización de carne o de pescado o de alimentos similares con un coste relativamente alto. Si
consumo de este tipo de productos en favor de las hortalizas, las verduras, las legumbres, etcétera, el costo económico, yo creo, no estoy muy al día de los precios en la tienda, pero viene a ser ligeramente inferior. Es decir, estoy convencido de que una dieta equilibrada es también equiparable a un ahorro económico sin ninguna duda, y ya no solo en salud. ¿Compartes la idea, Ana? Bueno, yo creo que aquí hay que, bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo. Efectivamente, yo creo que el coste, además que aunque fuera más caro, que no lo es efectivamente, vale más nuestra salud que cualquier cosa, ¿no? Pero a pesar de todo, también hay un problema. Yo creo que el problema, y yo que soy mujer me doy igual más cuenta, es el tema de la elaboración de los alimentos en las casas, ¿no? La mujer está entrando cada vez más al mundo laboral, la mujer ya no tiene tiempo tanto para cocinar en casa, y el tiempo que lleva pues elaborar una verdura o hacer una legumbre o cualquier otra cosa, pues eso es lo que está provocando de alguna manera que los niños y los adolescentes, incluso las familias en general, empecemos a comer cada vez peor. Echemos mucho más mano de lo que es la alimentación elaborada, la alimentación fácil de cocinar. Pero de todas maneras, yo creo que para eso también tenemos soluciones, porque también lo que es la industria alimentaria lo que nos está también es favoreciendo eso, porque, por ejemplo, podemos echar mano de los productos congelados. Las verduras congeladas son un excelente alimento y es fácil de hacer. No es necesario ir a comprar a la plaza y tener que limpiar, por ejemplo, unas vainas, se me ocurre en este momento, o cualquier otra verdura. Es decir, que nosotros podemos utilizar también en la industria alimentaria a nuestro favor, utilizarla para nuestro propio beneficio, sabiendo elegir el producto que tenemos que comer, sin necesidad de ir a productos que ya estén condimentados, estén elaborados, y utilizar efectivamente ese aceite de oliva virgen que tanto hincapié está haciendo Pedro, al que yo yo adoro. Quiero decir que es un alimento excelente, rico además, y que puede ayudarnos a cocinar de una forma, además de saludable, muy rica, que también yo creo que no está reñida la salud o la alimentación saludable con la alimentación sabrosa y apetitosa. Estamos hablando de esta, sinergia entre salud y alimentación, de los hábitos alimenticios incorrectos o de esos trastornos en la conducta alimentaria, de los beneficios que busca la industria también de la alimentación, pero luego también de ese otro aspecto, ¿verdad?, que comentabas tú, Ana, que has puesto de la presencia también ya de la mujer en el mercado laboral. En definitiva, la vida laboral que llevamos hoy en día, esa aceleración del consumismo, del trabajar, que no da tiempo ni a pararse a respirar un segundo y decir, bueno, pues si me tengo que alimentar bien para poder tener una presencia y una salud aceptable, ¿verdad? No sé todo eso hasta qué punto tiene que ver con una cultura mediterránea, no mediterránea, las influencias de Norteamérica, en este caso, que como en casi todo también se llevan la palma en ser vanguardia y en marcar unas directrices para el resto de los países. Hombre, es un abanico muy amplio el que acabo de poner sobre la mesa, Pedro. Quería interrumpirte, o mejor dicho, mis ideas me empujaban a interrumpirte, pero preferí no hacerlo por favor. quería no hacerlo quizás por educación. Pero sí que ha tocado un punto muy importante que engancha con otros problemas mucho más graves en lo que se refiere a la conducta alimentaria de nuestros jóvenes. Y es el hecho de citar que la necesaria incorporación de la mujer al mundo laboral ha hecho que la organización en el hogar se modifique. No hemos llegado todavía a ser precisos y eficaces en esa organización dentro de la casa, de tal manera que en un estudio que nosotros recientemente hemos concluido y en el que hemos estudiado el comportamiento a la hora de comer y otros factores de casi 5.000 adolescentes vascos, llegamos a la conclusión, fíjate, que como mínimo un 15% de nuestros adolescentes no realiza ninguna de las comidas del día, ninguna, y lo subrayo, desayuno, comida, cena, como las tres más importantes, aunque como decían hay que añadir y no olvidar esa ingesta a media mañana y a media tarde, pero 15% no realiza ninguna comida del día en compañía de algún familiar. Entonces, ¿cómo vamos a educar desde un punto de vista de la alimentación a nuestros jóvenes si ya hay un 15% que no tiene alguien a quien imitar o con el que no podemos transmitirles unos determinados hábitos? Es un dato... Eso en primera instancia, pero luego tiene otra segunda lectura. Es que tampoco estamos controlando, entre comillas, no conocemos, no sabemos a ciencia cierta lo que ese 15% de adolescentes están consumiendo.
Y evidentemente es un dato francamente escabroso, ¿no? Alarmante. Si ya precisamos por comidas, el 42% de los adolescentes prácticamente desayuna solo. Y el 72% come con algún familiar, con alguno que otro, no con toda la familia. De lo que se deduce que el 28%, casi el 30%, no voy a dar más cifras para no, de alguna manera, poder limitar la comprensión a los oyentes, también come solo. Esta es una situación, insisto, que a renglón seguido lo que comentaba Ana debemos de tener en cuenta. Son datos alarmantes. A mí ese 15% que dentro de ese estudio que había realizado y del que queríamos hablar, Pedro, de entre 5.000 personas del País Vasco, que el 15% ni desayune, ni coma, ni cene en casa. Pero incluso te podemos decir datos todavía mucho más, no solo reales, sino de escarnio. El 17% de las chicas, de nuestras adolescentes, entre 12 y 18 años, que es la población, la edad de la población sobre la que hemos realizado el estudio, no desayunan habitualmente. Pues a lo largo de una semana desayunan como mucho 3 veces, no desayunan los 7 días de la semana, o cada uno de los días de la semana. Y un 15% no más de 5 veces. Es decir, son como mínimo 2 días los que se van a saltar el desayuno. Y en el caso concreto, como Ana comentaba, la ingesta de media mañana o la merienda, dentro de este abanico de edad que hemos comentado, el 35% no merienda, de las chicas, no merienda nunca, y el 44% de los chicos tampoco lo hace. Que bueno, a una edad de 17 o 18 años, pues es una situación delicada que debemos de corregir, pero a una edad de 12 años me parece francamente gravoso, alarmante y a tener en cuenta, ¿no? Tenemos ese estudio, tenéis esos datos de ese trabajo que habéis realizado, la lectura de los especialistas, es decir, vosotros, una vez haber recogido esos datos, Pedro, ¿con qué idea os habéis quedado? ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Cuáles son los porqués? ¿Eso se ha llegado a analizar? ¿Se puede saber? Bueno, pues lo más importante es, como ya hemos indicado, o uno de los aspectos más interesantes, es que desde la propia familia estamos errando, estamos fallando a la hora de educar, desde un punto de vista de la alimentación, de los hábitos a la hora de comer, a los jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, porque también cada vez son más los jóvenes que comparten los hábitos alimenticios de sus abuelos, ¿no? Porque son con ellos con los que realizan, estas funciones diariamente. En segundo lugar, hay una, sensación del cuidado de la estética corporal tremendo, sobre todo en las chicas. De hecho, el 60% de las chicas que nosotros hemos encuestado nos confirman que han realizado algún tipo de dieta con la intención de adelgazar y cuyo único objetivo a la hora de adelgazar era la mejoría, del aspecto estético, ¿no? De perder ese kilito de más, la famosa y para mí trágicamente denominada operación bikini del verano, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, lo que es el dato más importante para nosotros de todo el estudio, el 22% aproximadamente de los chicos y chicas que hemos encuestado tienen factores de riesgo para desarrollar posteriormente un trastorno de conducta alimentaria, incluyendo dentro de estos trastornos de conducta alimentaria, y estamos hablando 1 de cada 4 adolescentes, la anorexia y la bulimia especial o particularmente. Hago este pequeño silencio porque son datos para la reflexión, creo yo. Todos tenemos que darnos cuenta de lo que está ocurriendo, de la importancia de una salud adecuada que viene ligada a una alimentación correcta y por lo tanto que cada uno haga la reflexión que tenga que realizar, porque de cada uno también tiene que salir el darle importancia a lo que comemos y a cómo lo comemos y en qué medida. Es que todos somos responsables de esta situación, los profesionales, porque evidentemente nuestra responsabilidad es la salud, no solo tratarla cuando se pierde o rehabilitarla cuando se pierde, sino prevenir su deterioro. Los medios de comunicación desarrollando actividades como la que estamos haciendo, tratando de transmitir algunas ideas fundamentales o básicas de una función que es primordial y evidentemente también de la familia. Cada uno de los oyentes, en la medida de sus posibilidades, tiene la responsabilidad de educar desde un punto de vista alimentario de la forma más idónea posible a los más jóvenes de su entorno, ¿no? Y el ejemplo es la primera medida que cualquiera debemos de tomar a la hora de tratar de impulsar unos hábitos, evidentemente. Has puesto tú sobre la mesa el término, fuera de micrófono antes Ana y yo lo habíamos comentado, operación bikini, sí. máxime en la época en la que nos encontramos.
la dieta, la imagen, la importancia de perder ese kilo de más que no sabemos si realmente viene a ser o no de más, esas dietas milagrosas, ¿hasta qué punto están afectando también a la salud? Bueno, Ana, no sé si... No, si quieres, yo hago un pequeño comentario. Bueno, yo primero, bueno, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que el tema de la prevención a nivel de familiar, a nivel de la sociedad, de medios de comunicación y demás, yo creo que es básico. Y ya que los padres, si quieres, no saben todavía o no conocen cómo alimentarse bien, yo creo que tendríamos que hacer hincapié a nivel escolar. Yo creo que hay una asignatura que debería estar presente en los colegios, que es cómo alimentarse bien. Y desde luego no en plan teórico. Yo creo que habría que hacer incluso temas prácticos para que los niños y los adolescentes supieran aprender a comer e incluso ellos podrían enseñar a sus propios padres a hacer una alimentación correcta. Yo creo que eso falta en nuestros colegios, en nuestras escuelas, falta el enseñar bien es una asignatura que yo pondría, desde luego, como importante, además como muy seria, y que además ayudaría e impulsaría una alimentación correcta a nivel familiar, no solo individual de cada niño. Eso con respecto a lo que es la prevención, ¿no? Y ya con respecto a lo que habéis comentado de la operación bikini, de la imagen corporal, yo, bueno, cuando mis pacientes vienen a mi consulta, yo nunca les hablo del peso ideal, ese del que todo el mundo está hablando, ¿no? Yo siempre comento que estamos hablando de un peso saludable, un peso en el que nuestro organismo, ¿no?, va a funcionar bien y en el que nos vamos a encontrar bien con nosotros mismos. Pero en ningún caso pensar en que yo quiero parecerme a esa figura estupenda que aparece en todas las revistas y que no vemos en la calle por ningún lado, porque yo, bueno, pues debido a lo que yo me dedico, me voy fijando en la playa y en la calle y te das cuenta que realmente esas figuras tan espectaculares no existen más que en sitios muy concretos como son las revistas, la televisión, etcétera. Pero habitualmente los cuerpos de las personas son cuerpos absolutamente normales y a los que no hay que aspirar son a esos cuerpos, vamos a decir, ideales, que realmente son eso, ideales, pero que no podemos llegar a conseguirlos. Entonces vamos a pensar siempre en dietas en las que queramos conseguir en las que tengamos que aprender a comer, que yo creo que es básico en las consultas, enseñar a comer, no tanto decir come esto, lo otro, sino cómo tengo que comer. De hecho, yo cuando viene la gente a mi consulta, lo que trato es en cada una de las veces que vienen, darles una serie de nociones para que esas personas acaben haciendo sus propios menús. De lo que se trata es de que ellos aprendan a hacerlo por su cuenta y que se independicen luego de mí y digan, bueno, pues ahora ya sé yo cómo tengo que comer, ¿no? Entonces yo creo que la educación en ese sentido es fundamental. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más, seguramente que tendrás algo que contar, Pedro. No, yo básicamente recalcar el hecho de que efectivamente la educación a través de campañas, a través de la instauración en los centros escolares de una asignatura relacionada con la salud y más concretamente con la alimentación, que además puede resultar muy divertida, francamente muy divertida, es primordial. En este sentido, quizás nosotros, al decir nosotros, me refiero en este momento a Álava, en ese sentido tenemos no sé, quizás una pequeña ventaja porque desde hace 3 años, en colaboración con la obra social de la Caja Vital Kutxa, venimos haciendo con 35 centros escolares de Álava, coordinados con la Universidad del País Vasco, una serie de actividades que van precisamente ligado a eso, a facilitar una educación dentro del ámbito de la nutrición, ¿no? Y en eso se encuentra el desarrollo de talleres de alimentación, exposiciones itinerantes, etcétera, y la verdad, los alumnos, los adolescentes disfrutan a la hora de abordar temas de salud y a la hora de alimentación concretamente, elaborando menús, preparando en cocinitas, por así decirlo, una alimentación saludable. Es francamente gratificante y animaría a ello. Sí, yo creo que eso que tú acabas de comentar es importante, porque además es algo con lo que se mueven diariamente. La alimentación es algo que tocamos todos los días, entonces yo creo que eso es lo más importante, porque yo me doy cuenta, bueno, pues porque yo también tengo hijas en edad escolar, de que se utilizan, bueno, pues aprenden mucho trabajo manual, mucha cosa que luego realmente yo pienso que no les va a venir, bueno, pueden venir bien, se pueden divertir, pero realmente no es práctico. Yo creo que hay que pensar en cosas que además de divertidas, que como dices tú, se puede llevar de una manera atractiva para la gente, pues que además de eso le vaya a ayudar a que en un futuro sepa comer bien y se lo va a transmitir luego a su propia familia, ¿no? Lo cual es importante. Hombre, no cabe duda de que
a la vez que la sociedad evoluciona, también los estudios pueden evolucionar, ¿no? Hace 20 años era impensable tener asignaturas en relación a ordenadores, informática, nuevas tecnologías, y hoy en día pues son indispensables, ¿no? Claro. Hay que ver, o lo mismo puede ocurrir con esto, y es que me daba a mí que pensar también el hecho de que, por un lado, la alimentación, la tocamos, es necesaria, cuida y beneficia nuestra salud, todos los días estamos con ella, pero no solo eso, es que incluso llegamos a ser ignorantes en materia de materia. Exactamente, que sí que se sabe que hay niños que no saben de dónde viene la leche, pero bueno, eso es, bueno, eso ya llegamos a unos extremos exagerados, pero sí que hay mucha ignorancia efectivamente sobre lo que es la alimentación, sobre los productos light, todo lo que ahora aparece light por todas partes. Es curioso porque yo el otro día, ya hace tiempo, me topé con un zumo que ponía 0% de materia grasa. Digo yo, es que ningún zumo tiene grasa. Esto de que ponga 0% de materia grasa es absurdo, ¿eh? Lo que pasa que suena pues a más light, a más saludable. Un 0% de materia grasa en un zumo es absurdo ponerlo. Y puede llevar eso a engaños, como decía antes Pedro. Las patatas hechas con aceite de oliva virgen, pero ¿qué proporción de aceite de oliva virgen llevan esas patatas? Un 1, un 20, un 80, un 100. Es decir, hay que tener mucho cuidado en lo que nos ponen en las etiquetas de los productos elaborados. Tener mucho cuidado y leerlos con mucho detenimiento. Y si no se sabe, consultar. Consultar esto qué quiere decir. La gente tiene ideas muy erróneas sobre todo. Por ejemplo, las patatas light, que también las hay, si nos fijamos en el aporte calórico, prácticamente no hay diferencia con las patatas normales. Y la gente igual dice, puedo comer de esto lo que me da la gana porque es light. No, no puede comer de eso porque es light, porque eso tiene muchísimas calorías y no se puede tomar la cantidad que uno quiera. Yo me quedo sorprendido con esa ignorancia, ¿verdad?, de la ciudadanía en general es normal, respecto a la alimentación. Es normal porque nos están bombardeando constantemente en las revistas, en los programas, en todas partes nos están bombardeando con una serie de engaños y la publicidad además, quieras que no, lo que quieres vender. Y cuando quieres vender, normalmente juegas con un poco con el engaño. Lo que pasa es que hay ciertos engaños que no se pueden admitir. Lo digo por ese desconocimiento que existe por un lado, por ese trastorno en la conducta alimentaria, que también lo hay, pero por otro lado no sé si casa todo eso con esa imagen del entorno vasco, de la buena gastronomía, del saber comer, de saber estar en torno a una mesa, de cocinar de una manera exquisita. ¿Eso casa o no casa, Pedro Romero? No, puede casar perfectamente. Lo que sucede es que nosotros tenemos dos situaciones que debemos de controlar. Una, el tratar de desarrollar todas las actividades del día o las principales actividades del día alrededor de una mesa, por el sencillo hecho de que cuanto más tiempo estés sentado en una mesa, más vas a comer. No tiene vuelta de hoja. Yo creo que Ana estará de acuerdo conmigo en que cuando queremos de alguna manera ayudar a una persona que tiene un sobrepeso o un cierto grado de obesidad, uno de los primeros trucos, entre comillas, que le decimos es tú consumes los alimentos, los platos que te corresponden y inmediatamente que has terminado el postre, levántate de la mesa y vete a hacer lo que tengas que hacer, en el salón, en el despacho, donde fuere, pero no te quedes en la mesa en conversación con el café, porque al lado está la frutita que te va a tentar para que piques, etcétera. Esto por un lado, ¿no? Y luego por otra parte, también es cierto que las cantidades que aportamos, porque nos gusta quedar bien, porque queremos complacer a los invitados, por diversos motivos, porque los productos que tenemos son muy buenos en general, pues que nos pasamos a la hora de elaborar los menús. En este caso concreto me viene a la memoria, porque es una situación que vivimos todos los oyentes seguro que también, cuando llegan las festividades navideñas, etcétera, etcétera. ¿Quién llega al último plato o al penúltimo en condiciones de seguir ingiriendo alimentos? Poquísimos. Lo que pasa es que nos gusta pasarnos de la raya, por decirlo de alguna forma. Lo bueno es cuando queda, en cualquier cosa de la vida, yo creo, en un viaje, a la hora de comer, etcétera, es cuando se queda ese pelín que dices, no he llegado a llenarme del todo, todavía comería un poquito más. Ese es el momento en el que hay que parar de comer. Insisto, en cuanto a nuestros hábitos dietéticos, pues generalmente lo que tratamos es de llenarnos del todo, ¿no? Somos muy abundantes a la hora de comer y ese quizás es una de las facetas que deberíamos de corregir un poquito. Te agradezco, Pedro, que hayas comentado ese aspecto, porque a mí también se me había pasado, pero sí es verdad que siempre nos pasamos de la raya, como tú me has comentado, y cuando se come hay que quedarse un pelín por debajo del total ese, ¿no? En el que uno se siente ya
absolutamente satisfecho o satisfecha, sino que quedarnos con ese regustillo de todavía un poquito más ya picaría, ya comería. Yo creo que eso nos pasa, insisto, con todo. Es como una película. Una película tiene que tener el metraje justo, que puede ser 80 minutos, 85, 90 minutos, pero por muy buena que sea, si son 4 horas, pues aunque estén todos los oscarizados de ese año, es que llega a aburrir, llega a aburrir simplemente por la duración de la misma, ¿no? A la hora de comer, yo creo, es mi impresión particular de que sucede, yo de verdad tengo pánico cuando llegan las fiestas navideñas, cumpleaños, bodas, bautizos, ahora, comuniones, como es la época en este momento, porque es que es un menú larguísimo, larguísimo, que te ves obligado a seleccionar. Ya tienes ese compromiso además. Oye, pues esto no lo voy a comer porque no puedo más, no quiero llenarme, no quiero atiborrarme en definitiva. Se puede complacer y debemos de complacer a nuestros invitados con una alimentación saludable ajustando la cantidad a lo que podemos ingerir en una comida determinada, ¿no? Que no vamos a quedar mal, hay que compaginar cantidad con calidad y punto. Cantidad con calidad por un lado y también con forma de ingerirlo, con el ritmo que llevemos, es decir, el tragar la comida, ¿hasta qué punto Mira, este es no otro de los ayuda? truquitos que solemos comentar también cuando hablamos con una persona a la que queremos ayudar educándole a comer. No se puede comer deprisa, no se puede tragar sin masticar. Hay una razón fisiológica muy sencilla y es que el estómago, para que comience a presentar en el cerebro, para que nosotros sintamos un cierto llenazo, una cierta plenitud gástrica del estómago, deben de transcurrir un mínimo de 20 a 25 minutos. Antes, aunque comamos muy rápido, no llega esa sensación al cerebro y no nos sentimos completamente llenos. Por eso, comer lentamente, aparte de ser mucho más agradable, porque puedes conversar, etcétera, etcétera, a la larga va a suponer también menos trabajo para el estómago y mayor saciedad con menos alimentos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si revisamos el libro Guinness de los récords, veremos que hay récords de comer hamburguesas en 15 minutos, 37. Récords para... no sé el número exacto, pero Sí, estará por ahí. Récord de comer huevos duros en 10 minutos, 50. Pero si nos fijamos, son alimentos que no se mastican, se tragan sin más. Y se pueden efectivamente incorporar 50 huevos duros al estómago sin sensación de llenazo hasta pasados o transcurridos esos 10 minutos, ¿no? Por eso que hay que masticar bien, no solo porque socialmente nos permite una mayor relación con los demás, comentar aspectos diferentes, etcétera, sino porque ayudamos luego al trabajo del aparato digestivo para que sea mucho menor, ¿no? Compartes la idea, Ana. Absolutamente. Bueno, el dato este que ha comentado me parece que es muy importante y por eso quizá ya podemos analizar cómo comer, ¿no? Por ejemplo, una comida del mediodía o de la cena, por este tema de la saciedad, de la sensación de saciedad que aparece con 20 minutos desde el inicio, 20-25 minutos desde el inicio de que empezamos a comer. La importancia del primer plato, de que un primer plato no sea excesivamente calórico y que además, bueno, pues nos va a costar más masticarlo e ingerirlo, como puede ser la verdura o la ensalada. De esa manera lo que hacemos es alargar más ese tiempo de comida, porque lógicamente vamos a comer con más lentitud todo lo que sea masticable, que es el caso de la verdura y de la ensalada, para llegar ya a un segundo plato. Primero, más llenos, aunque la sensación esa de saciedad no haya llegado, ya hemos empezado a comer. Pero ya el segundo plato, que suele ser habitualmente más apetitoso, como puede ser la carne, el pescado o los huevos, bueno, pues ya llegamos con una sensación de mayor saciedad y de esa forma vamos a evitar una ingesta excesiva de este segundo plato, que es donde habitualmente en nuestras casas solemos abusar, ¿no? Lo normal es abusar más del segundo plato que del primero. Entonces, yo pienso que empezar con una buena ensalada o una buena verdura, que aquí además las tenemos excelentes, gracias a Dios, y además las sabemos cocinar muy bien. Yo creo que en las casas y en los restaurantes también los primeros platos también se hacen buenos y además son muy ricos si se quieren y hay que enseñar a comerlos. Bueno, pues ya que estamos poco a poco llegando a esa recta final, permitidme que haga un poco de abogado del diablo, ¿no? Ahora que estamos en una sociedad en la que ese consumismo, ese ritmo de vida laboral, sobre todo, nos lleva a estar mucho tiempo también fuera de casa, ¿cómo se conjuga esa idea con comer
en la mayor medida de lo posible también en casa, en un entorno familiar, charlando a un ritmo adecuado, con un equilibrio de los alimentos más o menos correcto, sin pasarse. En definitiva, no es intentar buscar la cuadratura del círculo. No, yo creo que es importante la reivindicación que comentaba Pedro, de comer alrededor de una mesa de una forma tranquila, ¿no? En familia. Que el dato con el que se ha iniciado esta charla de ese porcentaje de adolescentes o de niños que comen solos me ha parecido escalofriante. Realmente me parece muy grave porque la hora de comer no solo es alimentarse, no solo es ingerir alimento. La hora de comer es ponerse la familia alrededor de una mesa bien puesta. Yo creo que también es importante que haya no te digo un mantel estupendo, pero que la mesa esté agradablemente colocada, que conlleve eso a una conversación, a una comunicación de la familia que está desapareciendo. Hay que tener en cuenta que si nosotros no vemos a nuestros hijos a la hora de comer, yo creo que no vamos a verlos en ningún otro momento del día. Y eso es lo que ocurre precisamente en países desarrollados, entre comillas, porque yo aquí en este caso lo diría infradesarrollados como Estados Unidos, que no se sientan alrededor de una mesa a comer, que van al frigorífico a por la pizza, por el yogur, los helados. No sé si todos tenéis la imagen de las películas americanas con su tarrina de helado inmenso que se ponen delante de la televisión a comerse. Una tarrina de un kilo. De un kilo, por lo menos. Bueno, pues eso se da, eso no es una cosa que sea solo de las películas. Eso eso ocurre allí y desgraciadamente me parece que va a empezar a ocurrir aquí. El comer delante de la televisión es algo que hay que eliminar. Porque cuando comemos delante de la televisión habitualmente es por puro aburrimiento, no es porque queramos alimentarnos. Y lo que comemos delante de la televisión seguro que no es una manzana. Seguro que cuando nos ponemos delante de una televisión comemos unas patatas, unos cacahuetes, una Coca-Cola o un helado o cualquier cosa que desde luego para nada va a ser saludable ni beneficiosa y no va a inducir desde luego a esa comunicación familiar que es lo que lleva la comida. La comida hay que darle también el aspecto social que merece. Pedro, acaba en definitiva, Pedro, por el bien también de ese enriquecimiento familiar, enriquecimiento personal, de hablar, de conversar, de aprender, de escuchar, Exacto. de alimentarse correctamente para tener también una salud adecuada. Hay que reivindicar esa idea de la cultura gastronómica, ¿no? Y sobre todo para que nuestros hijos entiendan, comprendan, asuman que la alimentación es una pieza fundamental para mantener la salud de nuestro organismo. Y vuelvo un poco al estudio que hemos realizado nosotros, simplemente para decir que el 60% de los encuestados entienden la alimentación, entienden sentarse a la mesa a la hora de comer como una obligación o rutina. Luego fíjate la trascendencia que le estamos dando, o la escasísima trascendencia que se le está dando a esta alimentación cuando se entiende por un 60%, 6 de cada 10 jóvenes, como obligación o rutina, no como un hecho agradable, no como una situación agradecida para compartir con el resto de los miembros de la familia unas experiencias, para educarse a la hora de comer, etcétera, etcétera. En lugar de ser una experiencia placentera, que además de necesaria, evidentemente, que tiene todos esos componentes positivos, lo vemos como una rutina y como algo de que nos obligan casi que... Exactamente, eso es trágico para la salud. Y yo creo que aquí también sería interesante el dar una idea, por ejemplo, en la colaboración de los niños a la hora de hacer la comida. Yo creo que es importante que ellos colaboren con la madre y con el padre, porque, bueno, habitualmente es la madre la que hace la comida, pero yo creo que el padre también tenía que estar en esta labor, ¿no? Que colaboren en partir la lechuga, en cortar lo que sea según la edad de cada uno, en sacar del frigorífico pues los condimentos que necesitemos, en poner la mesa, es decir, todo ese tipo de labores en las que ya el niño ya empieza a desentenderse cada vez más. Yo creo que antes la gente de mi generación nos decía, bueno, pues ayuda a poner la mesa, trae el pan o compra el pan, incluso en la compra del producto, es decir, trae la fruta, trae una serie de cosas que hay una colaboración en toda la familia, a la medida de lo posible según las edades, ¿no? Pero yo creo que es importante meterle al niño en la cocina también para que él disfrute y acabe, bueno, pues he hecho yo esto y el niño pues valora y hace que los demás valoren la labor que él ha hecho en ese momento, ¿no? Yo creo que
es todo el antes, el después, el durante, yo creo que es un poco un todo, ¿no? Pues hablando de esa cultura gastronómica, del buen comer, del paladar, nos gusta todo lo que se está poniendo aquí sobre la mesa, en este mantel de Eusko Ikaskuntza, para llegar a esa verdadera cultura gastronómica y entender, como hay que entender, el buen comer y sobre todo saber alimentarse. Pedro Ramos, Ana Tellería, ha sido un auténtico placer el teneros hoy aquí con nosotros, pero antes de que os vayáis, permitidme que os haga una última pregunta. Darnos algún plato que os guste verdaderamente. No sé, Pedro Ramos, ¿cuál es tu plato favorito? Venga. Pues yo particularmente soy muy aficionado de las ensaladas, pero ensaladas variadas, y la que más me agrada es precisamente la ensalada sencillita, digamos, con lechuga, a la que vamos a incorporar un poquito de salmón cocido, un poquito de maíz evidentemente cocido también, y unos espárragos. Es un tipo de ensalada que particularmente me agrada muchísimo y que desde un punto de vista nutritivo aconsejaría a todos los oyentes. Acorde con la época que vivimos. Efectivamente. ¿Ana? Me ha robado, porque yo me ha robado el plato, porque yo también soy a mí me encantan las ensaladas, y además yo suelo dar unas ideas de ensaladas en las que se mezcla cualquier tipo de ingrediente, incluso las ensaladas de pasta, que son excelentes. Pero bueno, ya que me han quitado uno de mis platos preferidos, pues yo reivindicaría, por ejemplo, los platos de pasta y arroz, porque la pasta y el arroz son cereales que no aportan grasas, que son muy apetitosos, tanto para niños como para adultos, que son bastante digestivos, y en los que podemos añadir muchos ingredientes, excluyendo, que tanta costumbre tenemos, las grasas animales, evitar tantos chorizos, carnes y demás, y ingredientes tipo pues pimientos, champiñones, otra serie de cosas que no aportan tantas calorías y que son igualmente sabrosas. Entonces, bueno, pues pasta y arroz otra vez, ¿eh? Pues no está mal, creo yo, ¿no? Hemos quedado que la pasta y el arroz por un lado y la ensalada por otro son los platos que hoy, de manera así un tanto especial, han seleccionado para nosotros los amigos de la Sociedad de Estudios Vascos, Pedro Ramos y Ana Tellería. Y es momento ya de despedirse y de agradecer, que duda cabe, a Pedro Ramos y a Ana Tellería que hayan compartido estos minutos de radio con nosotros. Pedro Ramos, sinceramente, es que ricasco. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Eso es decir que ha sido un placer, y en esta ocasión que hemos tratado la alimentación, pues con mucho gusto a vuestra disposición y a la de los oyentes. Y un abrazo para Ana. Ana Tellería. Bueno, igualmente, estoy encantada de haber hablado contigo y con todos los oyentes. Espero que les haya interesado lo que hemos comentado. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hayan usado pues esos consejos, esas recomendaciones para que no tengamos ningún tipo de trastorno en nuestra conducta alimentaria. Realizar algo de ejercicio físico, pero sobre todo tener una alimentación equilibrada, darle importancia al comer, saber comer, en el ritmo, en la forma, en el modo, con un mundo de comida equilibrada, que es el que nos hace falta para tener una salud de hierro. Nos ha gustado, nos ha dado muchísimo placer culinario, en este caso el poder conversar con Pedro Ramos, con Ana Tellería, el aprender, el conocer, el escuchar y en definitiva el tener un comportamiento alimentario correcto, como es debido. Sin más, agradecerle su presencia y, como he dicho, denle la importancia que hay que darle a una correcta conducta alimentaria. Eskerrik asko.